Hola, la clase de ahora vamos a ir a ver integración por fracciones parciales, la segunda parte. Vamos a ver dos métodos adicionales a los que ya habíamos considerado la semana anterior y vamos a comenzar con el caso número uno donde los factores son lineales, aquí hay un error, son lineales y cuadráticos, pero de los cuadráticos no se repite ninguno. Entonces, cuando tengamos un factor cuadrático que no se repite, lo que vamos a tener es un factor que contenga la variable x en un grado 2. Y entonces, esa parte del denominador a ese factor que tiene una x de grado 2 le va a corresponder la siguiente fracción parcial: a por la derivada del denominador más b sobre el denominador. En este caso sería 2ax más b. Obviamente ahí no se entiende, pero sería nada más la derivada de esta expresión, ¿verdad? Para verlo mejor vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos 19x cuadrado menos 14x más 20 sobre x menos 2 factor de 3x cuadrado más 5. Si se percatan, aquí tenemos un factor lineal y uno cuadrático. El cuadrático no se repite, quiere decir no está elevado ni al cuadrado, ni al cubo, ni a la cuarta, ni a la quinta, y tampoco el lineal, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer las fracciones parciales. Para este va a aplicar esta fórmula y cuando tengamos un factor cuadrático y uno lineal, pues vamos a hacer primero la del cuadrático. Aquí está en rojo, ¿verdad? Y entonces la primera fracción parcial va a corresponder al factor cuadrático. Aquí está, ¿verdad? 3x cuadrado más 5 y va a ser a, como dice acá, por la derivada de esta parte del denominador, que es 3 por 2, 6x, está en rojo, más b, más la siguiente fracción parcial, donde vamos a utilizar la letra c y vamos a utilizar el otro factor x menos 2. Aquí ya no hay que factorizar, nada más calcular la derivada del factor cuadrático. Entonces, una vez que tenemos eso, pues obviamente vamos a pasar toda esta parte del denominador a multiplicar a la derecha para dejar libre al numerador. 19x cuadrado menos 14x más 20. Y aquí vamos a encerrar en paréntesis esto, porque tanto a por 6x más b van a ser múltiplos de x menos 2 factor de 3x cuadrado más 5, c factor de x menos 2 por 3x cuadrado más 5, y podemos eliminar factores similares. En este caso nos podemos eliminar 3x cuadrado más 5 y aquí x menos 2 arriba y abajo, ¿verdad? Entonces nos va a quedar de la forma siguiente: 19x cuadrado menos 14x más 20 igual a por 6, 6ax más b, factor de x menos 2 por c por 3x cuadrado más 5. Nada más nos falta reducir esto, ¿verdad? El c por los dos, y acá tanto esto por esto. Vamos a comenzar: 6ax por x, pues nos va a dar 6ax cuadrado, bx por x, bx y positivo, y luego 6ax por menos 2 nos va a dar negativo menos 12ax, y 6ax por, y bueno, y b por menos 2 nos va a dar menos 2 negativo, y luego 3x cuadrado menos 5c, ¿verdad? Ahora nada más vamos a formar las ecuaciones, y pues la primera va a corresponder a los términos que contengan x cuadrado, que simplemente son 19x cuadrado igual a 6ax cuadrado más 13x cuadrado. Le podemos eliminar todas las x cuadrado, es porque si esta pasara a dividir acá, elimináramos todas, ¿verdad? Entonces nos queda 19 igual a 6a más 3c para la ecuación 1. La ecuación 2 van a ser los términos que contengan nada más x a la 1, y aquí hay que respetar el signo negativo del factor de la izquierda. Menos 14x igual a bx, ¿verdad? Bx menos 12ax. Y de igual forma eliminamos las x y nos va a quedar menos 14 igual a b menos 12a. Y la ecuación tercera, que es igual a los términos que no contienen x, 20 igual a 5c y menos 2b, ¿verdad? Ok,
Y entonces tenemos 20 menos igual a menos 2b más 5c. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a despejar la b en la ecuación número 2 y a sustituirla en la ecuación número 3. ¿Por qué en la número 2? Porque ahí está solita y es más fácil de despejarla, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que b va a ser igual a menos 14 más 12a, porque ese estado negativo pasa a positivo. Entonces, ahora que ya sabemos a cuánto equivale b, vamos a sustituir b en la ecuación número 3 y en lugar de poner 2 por b, vamos a poner 20 igual a menos 2 factor de lo que b equivale menos 14 más 12a más 5c. Entonces multiplicamos menos 2 por menos 14 nos va a dar 28 positivo y menos 2 por 12 nos va a dar 24a negativo más 5c. Este 28 va a pasar acá con signo negativo y entonces vamos a dejar la ecuación 3 como menos 8 igual a menos 24a más 5c. Este está en función de a y está en función de c y puedo compararla con la primera que está en función de a y función de c. Es decir, compararlas para eliminarlas. Pero yo me percato acá que este menos 24a se podría eliminar con este que está positivo, pero nada más le falta multiplicarse por 4. Entonces, si multiplico un término por 4, tengo que multiplicar todos los términos por 4 en los dos lados del igual. Entonces me va a quedar 19 por 24, 76, 6 por 4, 24 y 3 por 4, 12. Y yo puedo comparar esta que es la 1 con esta que es la 3 y eliminar, ¿verdad? Entonces trazo una línea acá y yo veo que 12 más 5 es 17c, pero menos 24 más 24 es 0 y 76 menos 8 es 68. Entonces, para despejarse es muy fácil, el 17 pasa a dividir y c es igual a 4. Ahora que ya conozco el valor de c, pues ya puedo sustituirle en la ecuación 1. Y me va a quedar así, ¿verdad? Voy a saber cuál es C y mi única incógnita será A. Entonces 19 es igual a 6A más 3 por 4, 12. El 12 pasa a restar y el 6 pasa a dividir todo. Entonces 19 menos 12, 7. Entre 6 nos queda 7 sextos. Como es una división que presenta decimales infinitesimales, lo dejamos como fracción y no aproximamos. Ahora nada más nos faltaba volver a utilizar el despeje que hicimos en la ecuación 2, donde b es igual a menos 14 más 12a, y decimos que 12 entre 6 es igual a 2, y 2 por 7 es 14, positivo menos 14 negativo, b es igual a 0. Ahora yo ya conozco los tres valores, 7 sextos para a, 0 para b, y 4 para c. Entonces vengo acá y expreso las fracciones parciales, ¿verdad? A, en lugar de A voy a poner 7 sextos, en lugar de B voy a poner 0 y en lugar de C voy a poner 4. Entonces, ¿qué pasa acá? Este 6 con este 6 se eliminan y me queda 7x y este 0 no cuenta. Entonces me va a quedar de la forma siguiente, 7x factor de 3x cuadrado más 5 más la integral de 4x menos 2. Si nos percatamos esta, que acá no hay ningún término elevado al cuadrado, pues es logaritmo natural, no hacemos nada, ¿verdad? Cambio acá, yo digo que u es igual a esto, 3x cuadrado más 5, la derivada de u respecto a x es 6x, al despejar el diferencial de x es diferencial de u sobre 6x y expresarlo todo, me va a quedar esto, yo puedo eliminar esta x con esta x, 7x, ¿verdad? Lo de arriba por diferencial de u sobre 6x y abajo u, entonces me va a quedar 7 sextos sobre, al sacar, ¿verdad? Y este me va a quedar 1 sobre u, entonces me va a quedar 7 sextos logaritmo natural de u, que es igual a 7 sextos logaritmo natural de 3x cuadrado más 5. Y entonces a esto, ¿verdad? Nada más le voy a sumar 4 logaritmo natural de x menos 2 más c. Entonces, a ver, si alguien hace este y lo explica, pues le vamos a dar un premio. Veamos el siguiente caso. El siguiente caso es
similar al que acabamos de ver y dice cuando el denominador tiene factores de segundo grado, es decir, cuadráticos, y se repiten. Entonces, para los factores cuadráticos que se repiten significan que están elevados a una potencia n y se tendrán n fracciones parciales. Y así como el caso anterior, cada factor cuadrático va a tener una fracción parcial donde esté multiplicando la primera letra a por la derivada de ese denominador más b sobre ese denominador. Y así va a ir subiendo el denominador, ¿verdad? De grado hasta llegar a la potencia n y va a ir agotando las letras del abecedario. De nuevo, un ejemplo es mucho más sencillo. Acá tenemos x cubo menos x, factor de x cuadrado más 3. Si ven, lo que está dentro, la base, ¿verdad? Es x cuadrado más 3, está elevado al cuadrado, y toda la expresión también está elevada al cuadrado. Es decir, es un factor cuadrático que se repite dos veces. Y vamos a tener dos fracciones parciales, la primera a la 1 y la segunda a la n, que es 2. Entonces vamos a tener aquí, ¿verdad? El primer denominador de la fracción parcial va a ser a la 1 y el segundo va a ser al cuadrado. Ahora en los numeradores, ¿verdad? A por la derivada de x cuadrado más 3, que es 2x más b, igual, ¿verdad? Más c por la derivada de x cuadrado más 3 más d. Entonces vamos a pasar esta parte a multiplicar a los numeradores de la derecha para dejar solo el x cubo menos 3 y vamos a tener 2ax más b, ¿verdad? Que es lo que ya teníamos, nada más multiplicamos 2ax más b, factor de x cuadrado más 3 al cuadrado, más 2x más d, factor de x cuadrado más 3, todo elevado al cuadrado. Acá puedo eliminar nada más una potencia al cuadrado y me va a quedar a la 1, y acá puedo eliminarlo todo. Por lo tanto, me va a quedar x cubo menos x, factor de 2ax más b, factor de x cuadrado más 3, factor de 2cx más d. Nada más tengo que multiplicar esta suma por esta otra suma y lo vamos a hacer de forma distributiva. Primero 2ax por x va a ser 2ax cubo, porque esta x está al cuadrado. Luego vamos a tener 2ax por 3, va a ser 6ax. Luego vamos a tener b por x, bx cuadrado, y b por 3, 3b. Y luego 12x más d. Ahora yo puedo, si se percatan, aquí tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. Vamos a tener cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. La primera va a ser con el grado mayor de la potencia, que es un cubo, y va a ser x al cubo igual a ¿qué, verdad? Solo tenemos una en la derecha, 2ax cubo, y si eliminamos el cubo en ambas, vamos a tener 1 igual a 2a. La segunda va a ser x al cuadrado. Si se percatan, en la derecha no existe x al cuadrado, ¿verdad? O sea, no existe. Pero en la izquierda no existe, pero en la derecha sí. Entonces vamos a asumir que es 0, ¿verdad? Entonces este bx cuadrado lo vamos a igualar a 0x cuadrado. Y al eliminar los coeficientes, nada más nos va a quedar b igual a 0, es decir, ya sabemos de entrada cuánto vale b. Luego vamos a igualar los que tienen x a la 1 y esta es menos x. Si se percatan, ahí tiene el signo y lo vamos a respetar. Menos x es igual a 6ax más 12x, ¿verdad? Entonces, si eliminamos cada x de todos los términos a la izquierda y la derecha, nos va a quedar menos 1 igual a 6a más 2. Y nada más nos falta la cuarta. Tampoco aquí tenemos en la derecha ningún número, ¿verdad? Ya no tenemos ningún número, entonces vamos a asumir que es 0 y vamos a igualar a 3b más d. Y esta es la cuarta ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo ya conozco la letra b y entonces voy a despejar a en, en la primera ecuación y la voy a sustituir en la tercera, ¿verdad? Porque la tercera, al sustituir a, me va a quedar todo en función de c. Entonces digo a, ¿verdad? Este 2 pasa a dividir y entonces a va a ser igual a 1/2. Luego en la número 3 yo digo que menos 1 es igual a 6a y en lugar de poner a voy a poner 1/2.
más 2c. Aquí, ¿verdad? 6 entre 2 a 3 por 1 a 3, entonces vamos a tener que 3 positivo pasa a restar acá y 2 pasa a dividir, entonces vamos a tener menos 1 menos 3 va a ser igual a menos 4 y entre 2 nos va a dar menos 2. Y ya conozco el valor de C, el valor de A y el valor de B. Nada más me falta el valor de D. Entonces voy a sustituir el valor de B en la ecuación número 4, donde 0 es igual a 3 por B más D, pero como B es 0 y un número multiplicado por 0 se vuelve 0, entonces D es igual a 0, ¿verdad? Entonces ya conozco los 4 y entonces en lugar de escribir A, de escribir B y de escribir C y de escribir D, pues voy a escribir los valores reales, ¿verdad? X cubo menos X sobre X cuadrado menos 3 todo al cuadrado va a ser igual a un medio factor de 2X más 0 sobre X cuadrado más 3. Elimino este 2 y nada más me va a quedar X y acá puedo multiplicar este por este, ¿verdad? Y estos ceros los puedo eliminar. Aquí está la 1 y aquí está el cuadrado como lo habíamos establecido. Entonces nos va a quedar la integral de x sobre x cuadrado más 3 más la integral de menos 4. Si se percatan, aquí está este menos 4, porque menos 2 por 2 es menos 4 sobre x cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Entonces, acá es donde nos va a costar, ¿verdad? Sea u igual a x cuadrado más 3, la derivada de u respecto a x es 2x y el diferencial de x es igual a du sobre 2x. Esta u equivale tanto para este como para este, solo que lo vamos a expresar de forma diferente. Cuando expresamos todo en función de u, nos va a quedar la primera, x sobre u sobre 2x. Yo puedo eliminar esta x con esta x y luego puedo sacar este 4 con un signo negativo aquí como menos 4 y dejar x sobre u cuadrado sobre 2x. De igual forma puedo eliminar las x y sacar el 1 medio, ¿verdad? Saco este 2 acá y saco este 2 acá también sobre 1 sobre u de u y me va a quedar así en la primera integral y en la segunda menos 4 sobre 2, ¿verdad? Sobre, y este u como estaba al cuadrado lo paso arriba con signo negativo por u a la menos 2. Este me va a quedar como un medio logaritmo natural de u y en cambio este me va a quedar como 4 entre 2 es menos 2 por u a la menos 1 sobre menos 1. 2 entre menos 1 va a ser 2 positivo y esta como puedo pasar la potencia positiva hacia abajo, entonces me va a quedar de la forma siguiente, ¿verdad? Un medio logaritmo natural de u, que es x cuadrado más 3, y 2 positivo, ¿verdad? Porque se vuelve positivo por este signo, sobre x cuadrado más 3 más c. Si se percatan, este término no se volvió logarítmico porque tenía una potencia, ¿verdad? Porque u queda elevado al cuadrado y hay que subirlo con potencia negativa al numerador y luego se devuelve al denominador con potencia positiva. Aquí hay 3 ejercicios de práctica. El único que tiene premio es el que señalé anteriormente y eso es todo.